FEBE surge realmente con el objetivo de apoyar grupos médicos procedentes del exterior. Nos concentramos en medicina general y odontología. El hecho de que vengan grupos médicos es algo imprescindible, en el sentido pues de que sabemos que el gobierno no suple las necesidades de la población. ¿Listo, doctor? Listo. Bueno, tengo el placer de tener al doctor Jorge Aguilera. Doctor, tengo aproximadamente como desde el 2016 de conocerlo. Sin embargo, me gustaría que adentráramos un poco más en su misión aquí, la misión que Dios le ha encomendado en Honduras a través de FEBE. Si estoy en lo correcto, ese es el nombre de su organización de proyección social. Sí, Marcos. FEBE surge realmente con el objetivo de apoyar grupos médicos procedentes del exterior. Es decir, el colegio médico siempre está al tanto de si hay un médico nacional que respalde el trabajo de ellos, que supervise el trabajo de ellos. Entonces, sabiendo eso, yo inicié el proyecto, ¿verdad? Prácticamente de cero, ¿verdad? ¿Cuál fue esa visión original? Porque siempre tenemos... Obviamente se va modificando en el proceso y creo que lo hablamos antes de empezar, pero ¿cuál fue esa semillita que usted fue sintiendo y que fue plantando? Si me la puede. Pues precisamente el apoyar grupos, ¿verdad? Porque yo trabajo con proyectos de salud desde que yo me gradué. Incluso antes de graduarme ya coordinaba grupos dentales. Uh-huh. Posteriormente, el apoyo a estos grupos es lo que surgió realmente la idea de establecer una clínica. Uh-huh. Porque todo el sobrante que dejaban de medicamento, equipo, estos grupos, yo lo iba a entregar al Hospital Escuela, Hospital San Felipe. Cuando dice grupos, se refiere a grupos misioneros. Grupos misioneros de Tennessee, de Texas, y actualmente de Alabama y de Carolina del Sur. ¿Qué tipo de apoyo brindaban a través de estas brigadas médicas, de estas colaboraciones que se hacían? Definitivamente el hecho de que vengan grupos médicos es algo hasta imprescindible, en el sentido pues de que sabemos que el gobierno no suple las necesidades de la población, ni en salud ni en educación. Entonces, tanto grupo médico que llega y que suple necesidades básicas de salud y en algunos casos, pues, especialidades, es una bendición realmente para la población. ¿Qué tipo de especialidades se han visto reflejadas en las brigadas médicas que usted ha participado? En las nuestras, más que todo, nos limitamos a atención primaria de salud, donde nos concentramos en medicina general y odontología. Especialistas en nuestro grupo no han habido. Te estoy hablando de especialistas cuando trabajaba en una institución privada que es parte de la Iglesia de Cristo. Uh-huh. Ahí venían especialistas en medicina interna, especialistas en oftalmología, odontólogos, en ortodoncia, etc. Para las personas que no han presenciado tal vez una brigada médica, ¿cómo se ve ya en la práctica la ayuda que viene a hacer cada especialista? ¿Cómo es el proceso de clínica, el proceso de ayuda? Yo sé más o menos los protocolos, hemos sido compañeros en ciertas, pero me gustaría, pues para la gente que no ha experimentado, que supiera un poco a detalle por alguien que tiene, pues, experiencia en el rubro. Uh-huh. En cuanto a atención médica primaria, que es medicina general, odontología general, no hay mayor proceso, ¿me entiendes?, de seguir. Pero ya con especialidades sí, porque hay que hacer alguna especie de convenios con instituciones donde exista realmente el equipo que los especialistas necesitan. Y pues ya hacer contactos con hospitales, con clínicas mayores, donde pues se pueda ejercer
una especialidad. Ese es un tipo de ayuda o un tipo de colaboración que sería ideal en este tipo de proyectos, doctor. El hecho de tal vez dar asistencia en cuanto a equipo, el acondicionamiento de las instituciones, no sé si eso tiene que ver también, o sea, ha sido precaria las condiciones en las que se han encontrado, áreas de mejora. ¿Cuál sería una manera en la cual la gente pudiese colaborar, pues? La gente aquí decís o allá. Sea quien sea que escuche, la gente aquí que quisiera aportar, ya sea sector público, privado, pero alguien que dijera algo que carecemos en estas brigadas que tanta ayuda brindan, pero a veces tenemos ciertas limitaciones por el contexto. Vamos desde las necesidades más elementales, ¿verdad? Sabes que el gobierno tiene centros de salud, pero carecen de personal y carecen de medicamentos. Así es que muchos pacientes van a la consulta a recibir un diagnóstico o, en el mejor de los casos, recibir una receta para buscarla en la privada, en la farmacia. Entonces desde medicamentos, materiales, porque la verdad es que lo que el país necesita son médicos generales, es decir, las especialidades son muy buenas, etcétera. Es decir, no hay duda de que si tenemos especialistas a quienes remitir casos que ya salen de nuestro campo como médicos generales, eso es excelente. Pero los médicos generales podemos resolver 85-90% de las necesidades en salud en el país. Y por lo general, estas personas no tienen acceso a algo que otro segmento de la población consideraría como garantizado, ¿no? Estas consultas, simples consultas o recetas, diagnósticos, que es lo que se brinda, o creo yo lo que entiendo cuando usted dice ocupamos más médicos generales, con que sean médicos generales, porque esta gente tal vez no tiene acceso ni eso, ni a una consulta. Es lo que yo he podido sentir. Es correcto. Yo creo que sí. Por lo menos en FEBE, uno de nuestros objetivos es hacer accesible a la población consulta médica general y odontología. Sabemos realmente hay poblaciones heterogéneas económicamente hablando, pero sí, es necesario realmente. ¿Cuál ha sido el plan de acción en cuanto al alcance, digamos, o cómo se ve desarrollado la planificación de una brigada? Por lo que acabamos de mencionar, al final lo que se quiere es llegar al mayor número de personas. No sé si hay alguna logística de por aldeas o alguna mecánica, si usted ha presenciado cómo se maneja eso. La tónica de trabajo ha sido beneficiar primero a aquellas personas dentro de nuestra misma iglesia, por así decirlo. Entonces las brigadas casi siempre se han programado en conjunto con los ministros de las iglesias, que ellos conocen más la comunidad, ellos levantan un listado de las personas en necesidad y pues ese es el mejor mecanismo, creo yo, para poder obtener una lista de pacientes con los cuales trabajar. Cuando usted dice a través de las iglesias como sucursal, teniendo una persona en planta que conozca cómo está la civilización o la sociedad o la comunidad, perdón, en específico, pero no se limita solo a las personas No se limita a personas de la iglesia, es decir, vamos ahí porque ellos aportan el edificio, alguna ayuda en cuanto a organización de los pacientes, etc. Ayudan en pero lo logístico. El listado, los listados que se levantan tienen que ver, es decir, de toda la población. Si hay necesidades, el requisito. Ahora, las iglesias juegan un papel importante, pues ahí realmente coordinamos trabajo para que las cosas puedan marchar. O sea que la logística ha venido básicamente a través de tener como sucursal, ¿no? A través de las iglesias o intercesores por la comunidad, a través del... Correcto. Interesante, porque puede ser a través de distintas instituciones, ¿verdad? Como usted mencionó, el gobierno, iglesias, etc. Sí. Lo bueno es que se está llegando a esta gente. No sé usted con qué se ha topado o de las mayores frustraciones que se puede ver en una brigada, las mayores dificultades u obstáculos en cuanto a alcance o eficiencia de las brigadas. No sé si ha podido experimentar, ya sea, qué sé yo, que un lugar muy remoto y el transporte es complicado, falta de conocimiento por parte de personas para apoyar. Sí, hay diversos factores con los cuales hay que luchar, ¿verdad? Ya el mismo hecho de transportarse a lugares muy alejados crea situaciones problemáticas, ¿verdad? Porque
También hay que pensar en la seguridad del grupo que se desplaza a diferentes comunidades. Entonces sí, hay limitantes, ¿verdad? Y por eso... todo esto incurre en, o sea, transporte, todo esto son gastos logísticos que al final son recursos, ¿no? Son recursos necesarios para llevar a cabo la obra. Y hasta el momento los grupos lo han provisto. Es decir, te diría yo, Marcos, que cuando nosotros vemos el esfuerzo de grupos en el exterior, iniciando proyectos aquí para los niños, proyectos de congregaciones para educación espiritual, moral, lo menos que uno puede hacer, por lo menos eso es mi sentir, es ponernos al lado de ellos para ver cómo realmente podemos facilitar la labor. ¿Entendés? Porque ellos vienen a aportar de su trabajo, de sus fondos, de su deseo, aparte de que vienen a tener una experiencia diferente, ¿verdad? Porque son gente pues que se han manejado en otro ámbito viviendo en Estados Unidos, y cuando vienen aquí es un impacto, es algo que golpea su interior, de decir, wow, cómo hasta uno sobrevive. Como hondureño, ¿no? Sí, cómo sobrevive realmente esa gente, si aquí te das cuenta de que se subsiste con $1 al día, dicen ellos. Hasta menos. Hasta menos. Y usted siente que ese recelo positivo, ¿no? Por Honduras se despierta cuando vemos... Este ha sido mi caso particular, pero no puedo hablar por todo el mundo. Despierta esas ganas de, como usted dice, ponerse al lado de... Y tal vez preguntas como... Pucha, y nosotros somos hondureños. ¿Cuánto más, no? ¿Cuánto más no deberíamos de hacer? No sé si ha tenido esa sensación. Sí, la verdad es que se necesita un trabajo más de fondo para concientizar un poco más a la población. Poder tener gente realmente voluntaria, es decir, esto es médicos, por ejemplo. Si un médico quisiera colaborar, sumarse a la causa, a través de ustedes, ¿cómo podrían hacerlo, doctor? Yo creo que nosotros manejamos nuestro proyecto que se llama FEBE aquí con el propósito de servir en la comunidad donde estamos alojados. Y nuestras instalaciones están enfrente de Unitec. Quizás vos conoces también el lugar. Es ahí realmente donde las personas tendrían que abocarse, y obviamente de nuestra parte también necesitamos hacer cierta proyección de anunciar que necesitamos ¿Hay alguna personas. ¿Página web o redes sociales? Fíjate que estamos trabajando en página web. Las redes sociales sí están ahí. FEBE está ahí creo que en Instagram y en Facebook. Por si alguien gustara contactarse. Correcto, para sumarse a la causa seguro, de manera más... Seguro. ¿Cómo están en Instagram? Mira, en eso yo te voy a decir que no manejo la parte esa y... No se preocupe, yo lo edito, lo subo después. Sí, lo buscamos ahí, lo editas, sí. Okay. Y en cuanto a FEBE como tal, ¿cuáles han sido o cuáles son esas visiones que usted tiene, esas semillitas que Dios va poniendo en el camino para el futuro? ¿Qué considera o qué visiones ha tenido en cuanto a las brigadas o la proyección que se quiere hacer? Sí, nosotros tenemos como meta y dentro de nuestra personería jurídica el propósito así de entrada es crear modelos de clínica médica y dental, modelos de clínica. Te voy a decir, no con esto te voy a decir sofisticados, sino que para una población como la nuestra. Un modelo estándar que puedan ir replicando en las comunidades. Exacto, que nosotros podamos decir, hay una comunidad allá con mayor necesidad, ahí hay una necesidad, suplámosla, saquemos material, saquemos equipo para instalar una clínica. Obviamente, esto requiere de recursos para poder sostener una clínica funcionando allá con un médico, con una enfermera mínimo. ¿Usted sabe tal vez aproximados de cuánto ha sido en cuanto a costos logísticos, por todo lo que mencionamos, transporte, pero también la comida de la persona, todo lo que puede involucrar? No sé si tiene algún estimado o tal vez los factores a considerar como gastos logísticos de la proyección.
Sí, mira que en lo que hemos trabajado con los grupos, nosotros tratamos de resumir nuestros costos como para hacer rendir un poco en los fondos. Eficientizable. Sí, es un tanto difícil porque si yo llamo a 2 médicos a trabajar para que hayan 3 médicos, un médico puede ver un promedio de, en nuestro caso, 25 a 30 pacientes al día. No le podemos poner más porque, ¿entendés? Se pueden ver más, pero ya la calidad de la atención disminuye. Entonces, un médico puede ver un promedio de 30 pacientes, que es diferente a lo que ves en el gobierno, es el otro mayor empleador de este tipo de profesionales. Y allá les exigen 36 pacientes por hora. Que no es, en cuanto a eficiencia... 6 pacientes por hora. 6 pacientes por hora. Sí, por 6 horas de trabajo son 36. Entonces... que es como sobrecarga. ¿Usted considera que es muy sobrecargado? Es demasiado. Es decir, si vas a ver un paciente y lo vas a abordar, no como simplemente escribirle una receta y te interesas por lo menos en el síntoma principal, examinar el área, etc. Entonces, ese número 25 en cuanto a eficiencia de la proyección que se va a hacer es lo ideal. Para nosotros nos ha funcionado así, ¿verdad? Es decir... tratamos de dar un poco de calidad a la atención, no simplemente salir por salir. Que no solo sea un número. Y números. No entiendo. Entonces, con los médicos, por ejemplo, tenemos que ofrecerles algo también, porque ojalá tuviéramos médicos voluntarios que no devenguen. Que lo hagan por... Y no es que les pagamos, ¿entendés? Sino que hablamos con ellos y acordamos pues que reciban al día una cantidad para subsistir, seguro para no desfasar también compensar su tiempo. Pero no se que yo creo que vos sabes la situación de nuestro país, tampoco podemos tener gente 100% voluntario y esperando que haga un trabajo de calidad. Sería ideal, pero se entiende aquel que tiene ciertos costos y para poder lograr hacer la ayuda, si se tienen los voluntarios, excelente, pero si no, entiendo que hay que buscar de dónde, ¿no? Hay que buscar de dónde y en eso te decía que los grupos realmente siempre han hecho aportes para la parte de realización de clínicas móviles. La vez pasada tuvimos con el grupo de Palmetto 3 clínicas dentales móviles y 3 médicas. ¿Verdad? Y es por eso que usted dice que lo básico es conseguir más médicos, porque entre más médicos, mayor número de personas se alcanza. Se alcanza. Y eso también va en relación con cuánto medicamento podemos abastecernos. Porque de qué nos serviría incrementar el número de pacientes a ver si nos vamos a quedar corto con medicamento. Entonces, esa es la otra parte. Tiene que ser proporcional también a cuánto medicamento estamos manejando. El médico provee la consulta, la asesoría, pero posterior a eso viene lo de los medicamentos. La parte de farmacia, exacto, porque imagínate solo hacer diagnósticos y mandar al paciente con una receta. En nuestro medio realmente es fatal, ¿verdad? Y aunque entienda, tal vez no tiene los medios para conseguirlo. Exacto. Se quedan solo con el diagnóstico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, farmacia es parte de esta brigada, ¿no? Ofrecerle nosotros manejamos una farmacia en nuestra organización con un cuadro básico de medicamentos. No es que tenemos medicamentos, todo medicamento, pero hay lo personas básico, que no tienen acceso a nada. Eso es lo que te digo. Vas al centro de salud y pues ahí no te encontrás ni analgésicos. Yo me he fijado que con que se lleven un Tylenol o... ya es un alivio. Es un alivio para ellos. Por lo menos va a atenuar un poco el dolor de una persona, ¿verdad? Y a veces ni siquiera tal vez tienen dolor de cabeza, no tienen los síntomas, pero como los pueden llegar a tener en el futuro y no han tenido acceso en el pasado a ellos, creo que está bien, ¿no? Que al final pues puedan optar por esa ayuda, porque siento que a veces ellos lo ven como no sabemos cuándo va a estar esta ayuda nuevamente. Siempre hay ciertos patrones, pero todo es incierto. Y me he fijado que a veces, y que no tiene nada de malo, más bien es, creo yo, incentivado, que aunque no tengan el dolor de cabeza, que por lo menos accesen a tener esa ayuda que en un
diario vivir, ellos tal vez no tienen los recursos para acceder a ello. Exacto, es como el asunto del diagnóstico. Nuestros diagnósticos en 99% para ser más reales, son diagnósticos clínicos. Porque ¿cómo mandamos a un paciente de este tipo a realizarse exámenes para documentar realmente que el diagnóstico es tal? ¿Entendés? Entonces trabajamos con las uñas prácticamente y arañando y diagnósticos clínicos, ¿verdad? Correcto. Tratando de hacer lo que se puede con lo que hay. Seguro. Por eso es importante el apoyo, ¿no? Considerando los costos de la medicina, cómo esto va en una espiral realmente increíble, ¿verdad? En ascenso. Los costos médicos van en ascenso. A todo lugar que vas realmente es un golpe fuerte para cualquier persona que consulta cualquier problema de salud, ¿verdad? Y ahorita que menciona eso del diagnóstico, me he fijado, he sido testigo de casos en los cuales en otros lugares del mundo con distinto contexto y distintas circunstancias, digamos que tal vez tienen un sistema de salud más estable, son problemas que tienen solución, como este ejemplo fue con unas cataratas, que alguien estaba perdiendo la vista, creo, y la persona con la que yo estaba me dijo, yo tuve lo mismo, eso con una simple operación se puede mejorar, no necesita perder la vista, pero a veces por la falta de acceso, ya sea a la asesoría, o sea, a la consulta, y posterior a eso, posterior al diagnóstico, a los simples recursos, ¿no? Por tal vez un sistema de salud que ha estado quebrantado por años. Y ahí estás involucrando una especialidad. El médico general no va a sustituir un cristalino. El cristalino, la opacidad del cristalino es lo que produce la catarata. Entonces, cuando sustituís o haces cirugía en la parte del cristalino, estás resolviendo un problema. Que tiene solución y es alcanzable, pero tal vez no para ellos. Y eso es lo frustrante, ¿no? Claro. Y usted más en el campo de la medicina, que se codea con doctores, para los que no saben, usted labora en Carolina del Norte, que tal vez es testigo de estos procesos diariamente. Y cómo tienen solución, pero a veces por la falta de recursos, algo pequeño se puede tornar en algo mucho más grave. Dentro de la misma medicina general, si el médico es consciente y sabes, por ejemplo, te lleva un paciente con sordera, generalmente personas ya de edad, ¿verdad? Y examinas, lo que te encontrás es un taco de cera ahí que ya está petrificado. Que con higiene se hubieran mejorado, tal vez. No, que con solamente un procedimiento de extraer ese grumo de cerumen que hay y que está obstruyendo la audición normal. Pero hay médicos que no se detienen a eso, ¿entendés? Saben que tienen la capacidad de poder hacerlo, pero obvian el hecho de que hay un cerumen que está disminuyendo su capacidad auditiva. Entonces, ¿ves? Son cosas que están al alcance, obviamente, pero que también influyen los descuidos. Y eso si la persona llega a tener el acceso, ¿verdad? A consultar a ese médico. A un consultar, correcto. Porque en estas comunidades o en distintas zonas del país que no es la capital, a veces la vida es bien primitiva, ¿verdad? Uno, cuando vive en una ciudad, no se imagina hasta que tal vez se adentra en ciertos caseríos o aldeas donde no... Siempre hay conexión, no digo que no. Y no quiero generalizar, pero es más limitado el acceso a todo. A la comunicación, transporte, es más rústico el ambiente. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas personas, porque somos seres humanos todos, ¿no? ¿Cuántas personas en el campo no andan con condiciones así como aquella persona que tiene tal vez la educación para saber, me tengo que hacer un chequeo? A veces la falta de capacitación también, ¿no? Sí. De la población. Y no sé si usted ha sentido que del personal de atención médica que podríamos mejorar en cuanto a capacitarnos. Debería haber siempre programas de educación continua para el personal de salud. En toda área, porque si te estás buscando realmente ser eficiente en el área, todas las personas necesitan entrenamientos permanentes, actualizaciones, etc. Y en el área de la salud, no digamos, eso es básico. ¿Hay algo en específico que usted haya notado como con tan solo tal capacitación? ¿Algún defecto tal vez en
nuestra capacitación en cuanto a la medicina moderna, algo que podríamos mejorar, como usted eso mencionó, de tal vez extraer la cera, a veces detenerse. No sé si hay algo que usted ha notado en su contexto que tal vez aquí puede mejorar si se enseñara. Mira, esto ya son asuntos propiamente de conciencia del profesional. ¿Entendés? Porque pues a veces solemos ser un poco reduccionistas en nuestra manera de ver las cosas y vemos un paciente que está en una situación precaria o con algún diagnóstico fuerte y pues nos limitamos a hacer el diagnóstico y pues ya me deshice del paciente. Y la repetición, que es normal, ¿no? Seguro, o sea, se cansa uno. Yo comprendo también al personal médico, se cansa, se vuelve... Porque yo digo, es un rubro en el cual se miran miles y miles de personas al año. Claro. Y en la parte de educación en general, y pues siempre tenemos que derivarnos a ver cuál es la situación de educación y salud en el país. Correcto. ¿Ves? Y nos damos cuenta realmente de que es un mínimo porcentaje de la población que tiene acceso a educación superior. Sí. ¿Ves? Las estadísticas, si las buscamos, yo creo que no llega ni a 2% de la población que tiene realmente acceso a educación superior. Entonces ya te vas a los niveles más inferiores de educación, también encontrás mucha deficiencia dentro de la misma población infantil. La deserción escolar es uno de los grandes problemas que hay en nuestros países. Uno, porque el niño va creciendo y en la medida que va creciendo lo va sometiendo a un calvario de nutrición. ¿Me entiendes? Donde después de que destetas un niño, la nutrición comienza a decrecer. Por falta de conocimiento de qué es lo apropiado. Es decir, desde el punto en el que a una madre da pecho realmente, da leche materna a su niño de una manera instintiva y a veces lo hacen y lo siguen haciendo porque no tienen otro recurso y saben de que la leche materna los va a sustentar. Pero en muchos casos estos niños no reciben leche materna. Desde que ellos paran de tomar su leche materna comienza su proceso en desnutrición. Por falta de acceso tal vez de las personas a una nutrición apropiada. Por falta de educación realmente. Porque si una madre amamanta a su niño hasta cierto tiempo, porque tampoco es que va a tener 2 años y 3 años y va a estar colgado del pecho de la mamá, porque ya incluso esa leche no le nutre. Pero la transición esa entre la leche materna y el alimento que se puede conseguir por el mismo poder adquisitivo del dinero, condenas al niño a entrar en un tipo de desnutrición en lo cual el niño ya, su proceso de educación. No puede aprender. Es decir, no hay proteínas, no hay todo lo que necesitas para poner atención. Los niños se duermen en las escuelas, pierden atención y terminan saliendo de la escuela. Recuerdo que interpreté esa conversación, se lo comenté también personalmente. Me gustaría, usted hizo un estudio en base a la nutrición o la deficiencia nutricional que tienen estos segmentos de la población, ¿no? ¿Qué pudo usted encontrar como áreas de mejora o qué le dictaminó el estudio y qué medidas se podrían aplicar para apoyar? Porque pareciera que no, pero la nutrición directamente influye en la educación de la población. Claro. Es evidente para unos, pero hay personas que no conectan con lo que se está nutriendo el niño con tal vez un déficit de atención en lo que tienen. Pues mira que siempre ha sido nuestro objetivo incursionar en conocer y dar a conocer realmente cuál es la situación de nutrición de los niños. Siempre hemos estado interesados en hacer evaluaciones nutricionales que nos permitan saber cuál es el estado nutricional de la población infantil. Hay obviamente niños desde
desde que nacen hasta los 19 años, 20 años, ¿entendés? Son estudios largos. No, es decir, el periodo ese donde te dice niñez está comprendido hasta esa edad. Exacto. Entonces, cuando nos acercamos a Mololoa, por ejemplo, ¿verdad? Con un comedor infantil que la iglesia de Palmetto sostiene, y ahí hay al principio un tiempo de comida en el almuerzo. Nuestra idea realmente de hacer estudios con los niños es clasificarlos, ¿verdad? En qué nivel de nutrición está, cuánto peso tienen, cuánta talla, cuánto de talla, cuánto de índice de masa muscular, poder clasificarlos en grupos y posteriormente la idea de manejarlos como grupos. Adaptados a sus condiciones específicas por los segmentos. ¿Se dividen en segmentos con características similares en los...? Sí. Lo que sucede es que el objetivo estaba, te digo, porque pues no continuamos haciendo evaluaciones nutricionales. En conocer realmente qué niños necesitaban un poco más de proteína, obviamente la mayoría de ellos, pero dar esa cantidad de proteína acorde con el nivel en el que está el niño. Los carbohidratos, pues no es mayor problema porque vos sabés que los niños buscan de carbohidratos. Entonces, el adquirir proteína es donde está el problema. Tenía un déficit proteínico en su... Claro, es decir, todo el paciente desnutrido tiene un déficit proteico calórico, ¿verdad? Y en algunos casos, en los últimos estudios que realizamos en Mololoa, encontrábamos cierto porcentaje, aunque mínimo, pero niños con sobrepeso. Pero es por la cantidad de sus carbohidratos que ingieren. O sea que tenían sobrepeso, sin embargo estaban desnutridos. Desnutridos y con sobrepeso. Es decir, están ingiriendo grasas y carbohidratos y están acumulando grasa y carbohidratos en su cuerpo. Mientras que la parte proteica está siempre deficiente. ¿Por qué cree que sea eso? Porque tal vez es más caro conseguir a veces... Es más caro y también yo creo que tiene que ver con... el paladar. No, es decir, obviamente la educación nutricional tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nuestro enfoque era procurar realmente de que las cocineras... recibieran educación continua para poder ponerles al tanto de cuáles son esos 3 grandes grupos de niños a los cuales vamos a trabajar. ¿Cómo eran esos grupos? Enseñarles a las personas que están cocinando cómo utilizar la mejor manera los recursos para comprar la materia prima y así saber realmente que le estamos dando las cantidades adecuadas a un niño, porque pues se trata de que al mes y medio o 2 meses una reevaluación y saber realmente de que esa curva de crecimiento va en ascenso. Pero si no estamos modificando los nutrientes que está recibiendo el niño, lo más seguro es que vamos a tener o una línea recta donde el niño no progresó en nada, y en la mayoría de los casos más bien siempre va en descenso. O sea que es examinación para diagnóstico. Después del diagnóstico se formula el plan de acción, después tiene que haber un plan de capacitación para ejecutarlo. Correcto. Y después es un proceso complejo. Es un proceso complejo y yo entiendo. Pero nuestra disposición siempre estuvo ahí. Pero hay otros sectores que no estuvieron en sintonía y pues nosotros también tuvimos que... Yo sentí su pasión o su enfoque y le entiendo porque la nutrición ha sido uno de mis intereses, más que nada porque de ahí parte nuestro comportamiento, nuestro funcionamiento. Creo que es muy importante, aunque a veces no tomemos las mejores decisiones, tener una base, ¿no? En ese conocimiento. Y le vi su deseo por educar a este segmento porque a veces con cierto ajuste nutricional pudiésemos tener efecto en el educacional que después desencadena otro montón de beneficios, ¿no? Más allá de educar a los niños, educar a los padres,
A los cocineros. Educar a los cocineros, para que realmente se trabaje como equipo, ¿verdad? Sí, y cada uno estemos en la misma página sabiendo hacia dónde vamos a dirigir el grupo de niños, que es el punto central, ¿verdad? Doctor, y yo la proteína la he conocido como un macronutriente encargado de ayudar en el proceso de recuperación del tejido. Se usa bastante ese término en el aspecto atlético, en el fisiculturismo. Se oye bastante, ¿verdad? El macronutriente, proteína. ¿Por qué específicamente un déficit en la ingesta proteica, si es así que se dice, causa un impacto directo en el proceso de aprendizaje del niño? ¿Qué efecto tiene el no tener suplidas las necesidades proteicas calóricamente hablando? Es que es un balance, ¿verdad? Es un balance el que tenés que hacer entre carbohidratos, grasas y proteínas, ¿verdad? No se trata tampoco solo de consumir proteínas, porque esos otros dos macronutrientes son básicos también, pero hay que proporcionarlos, ¿verdad? Desde antes, hace unas décadas, que se hablaba de un 15% de grasas, un 35% de proteínas y un 50% de carbohidratos, como porcentajes balanceados para un plato realmente balanceado. Quizás actualmente se han modificado esos. Es que la nutrición pasa en constante innovación, ¿verdad? Bastante investigación. Sí, van evolucionando las cosas, y quizás hoy están hablando de, tantas teorías. Decirte 40 de proteínas, o qué sé yo, si lo redujeron a 30. Dependiendo del enfoque del individuo. Lo que estoy entendiendo es que lo que pasa es que de los macronutrientes, en el estudio se dieron cuenta que el cual había déficit era el proteico. En el caso de la desnutrición... O sea que si hubiese sido un déficit en carbohidratos, supongamos, el detalle fue que había un déficit en este macronutriente, no que específicamente por su falta de proteína, sino que ese es el macronutriente que tenían deficiente. Exacto. Sí. No podés solamente poner proteínas en una alimentación, porque no hay un balance. Entonces el organismo necesita todos esos nutrientes, porque pues en la célula realmente tiene que entrar glucosa. Si no entra glucosa a la célula, imagínate cómo si la glucosa produce energía. Ese es decir, es calorías, es energía lo que produce el carbohidrato. Pero la proteína es formación de tejido, formación muscular, ¿entendés? Mayor. Entonces, si vas decreciendo en proteína, obviamente tu cuerpo tiene algún... tiene una especie de mecanismo de retroalimentación también, porque si no hay proteínas en ingesta, el organismo, el primer acceso que tiene es... el primero es la grasa. La grasa. Sí. Y de ahí se está supliendo de todo aquello que necesita. Pero cuando ya acaba con la grasa, entonces echa mano de la proteína. ¿Ves? Y entonces ahí es donde ya vas decreciendo en la talla, que a pesar de llegar a una edad de 10 años, por decirlo así, parece un niño de 6 o de 7. O sea que muchas veces yo he visto dos personas que tienen la misma edad, de nacionalidades distintas, y se nota fisiológicamente la diferencia. Y a veces uno dice que es cultural, que tal cultura, pero se va también directamente a la nutrición, y que generacionalmente, si esta persona continúa en ese ciclo, por ende nos vamos haciendo más pequeños, ¿sí o no? Sí, pero aquí el punto yo creo que es que hay que entender de que por nuestros genes, en nuestros antepasados, obviamente somos de talla baja, ¿entendés? Entonces hay un niño que sus padres son cortos, no son muy altos físicamente. Exacto. Entonces no esperemos que ellos vayan a procrear un niño con una altura que se puede dar por asuntos de genética. Se expresó un gen de un antepasado y ese niño salió más alto. Ese es asunto genético. Si a eso le sumamos un déficit nutricional, imagínate. Correcto. Exacto. Entonces hay muchos niños que te salen en la gráfica con un peso y una talla en la cual vos tenés que clasificarlo, es niño de talla baja, porque
Sí. mentalmente es muy activo, es muy despierto, y que sea pequeñito no quiere decirlo. ¿Y cuáles fueron esos subgrupos que ustedes hicieron en el estudio? Que dijo que hicieron 3 grupos. Sí, es decir, nosotros vimos los niños que a pesar de tener desnutrición, estaban con un porcentaje de sobrepeso. Y pues esos los ubicamos en niños que hay que regularle la ingesta de carbohidratos para que puedan consumir la grasa que tienen en su cuerpo acumulada y dar un poco más de proteína y también limitar la grasa. Okay. ¿Ves? Ese fue un grupo. El otro grupo estaba realmente en los niños, obviamente con talla, con déficit en su peso, talla, ¿verdad? Niños obviamente con bajo peso, que no han alcanzado realmente el nivel normal, ¿verdad? Y en tercer lugar, teníamos los niños que están dentro del rango normal. ¿Ves? O sea, que eran como desnutridos normales y desnutridos con sobrepeso. Y desnutridos pero son mínimos los grupos que encontramos ahí. Esos eran los de alto riesgo, asumo. Esos eran los de alto riesgo. Entonces, el niño que aparece con una curva normal de peso, pues ese niño también hay que darle atención para vigilar que no entre en un descenso en su peso y que vaya a ocupar otro grupo ya con déficit, sino que siempre darle una alimentación balanceada y que el niño logre su peso normal y llegar. Porque fíjate que una de las cosas que nosotros planteábamos es, centrémonos en niños en edad preescolar. Y Mololoa, en el caso de estos niños, tienen niños de 0 a 2 años de edad en una guardería infantil, que también reciben alimentación, ¿ves? Luego el resto de los niños, desde 2 años hasta 20, que llegan a comer al comedor, que llegan a traer su comida últimamente, porque últimamente solo llegan a traer su comida. Decíamos nosotros, centrémonos en los niños en edad preescolar. ¿Por qué? Porque una vez que el niño llega a sus 6, 7 años, estamos entregando un niño que va a ser una esponja también para poder percibir conocimiento. Como atacar el problema antes, más temprano, en niños que tal vez eran propicios a... Sabiendo de que el niño comienza su calvario, te digo, desde que es destetado. Entonces, a partir de ahí, vigilar su nutrición, vigilar su peso, su talla, sus problemas que van relacionados con desnutrición. Las infecciones es un problema serio en niños desnutridos. La nutrición desata muchos problemas educacionales, pero también en cuanto a infecciosos, definitivamente. Si el cuerpo no tiene anticuerpos, entonces cualquier infección se le pega y entonces nuestro punto era llevarlos hasta la edad preescolar y asegurarnos de que entregamos un niño a la escuela, que no quiere decir que le vamos a abandonar, ¿entendés? Porque niños arriba de edad preescolar continúan yendo a traer sus alimentos ahí, ¿ves? Entonces ese niño continúa alimentándose ahí, pero nosotros hemos hecho la labor de que ese niño no entre en estado deficiente de nutrición. Para que no vaya con una desventaja educacional, tal vez. Claro, ese es el punto. Y algo de lo que escuché, que muchos de los problemas que hay a veces es, imagínense, esto es lo complejo, siento yo, porque a veces no queremos hacer caso a nuestro beneficio, sino a tal vez nuestro gusto o deseo. Y los niños en edades inmaduras, el cerebro se termina de desarrollar como niño, o por lo menos el masculino. No sé si el femenino funciona igual, y usted me corrige si estoy equivocado. Más o menos a los 25 termina uno de desarrollar fisiológicamente el cerebro.
en esas edades todavía está más inmaduro como para saber qué me conviene, qué no me conviene, y todo es en base a gusto, ¿verdad? Que después podemos tener esas actitudes de ir más por el gusto que el beneficio, pero por lo menos ya es consciente. Y a veces tratar de implementar mejoras para el beneficio del niño, pero que van en contra del gusto, y es lo que hablaba usted del carbohidrato, a veces les gusta más porque es más fácil que se coma un hot dog o se coman espagueti los niños a que se coman un plato balanceado, ¿verdad? Con su proteína, sus carbohidratos, sus grasas. No sé si ese fue uno de los problemas que usted pudo observar en cuanto a niños tal vez siendo más renuentes a algo que les conviene y optando por comidas menos, que tienen menor valor nutricional, pero que tal vez es más gustoso al paladar. ¿Qué se podría implementar o qué cree usted? Porque en lo personal yo a veces lo que he hecho es hacer comidas nutricionales ricas y conectarlas con, por darle un ejemplo, ice cream. En vez de, si me da ganas de un helado, un ice cream, hacía un bowl de fruta, le ponía proteína en polvo y cacahuates. Y ahí tenía tal vez los 3 macronutrientes y por la fruta y todo me daba esa sensación de dulzura, ¿verdad? Era una manera tal vez práctica de acomodar mi paladar a algo que fuera beneficioso para mí. No sé si ha pensado, si fue algún impedimento el hecho de que el niño prefiera irse por su gusto, aunque vaya en contra de su beneficio, ese gusto, y qué ideas o qué estrategias se podría implementar para aplicar los cambios de mejora sin que haya renuencia por parte del usuario. Sí, es que hasta cierto punto la renuencia ya en un niño crecido es producto realmente de que los adultos que lo han creado no le han enseñado realmente el valor nutritivo de los alimentos. Entonces, en el caso que nos ocupa de la experiencia que hemos tenido en Mololoa, y yo creo que no solo ahí, ¿verdad? Es decir, no es que estoy diciendo yo que esto no ha servido, ¿no? Bueno, te das cuenta de que si a un niño le pones brócoli y coliflor y qué sé yo, chile en su comida, es decir, esas cosas no las va a tomar como. Hasta el pollo. Y esas cosas van directamente al cesto de la basura. Entonces, ¿cómo realmente presentarles algo que sea más atractivo y cómo irlos acostumbrando a diferentes sabores? Es decir, en el desarrollo neurológico del niño, si vos vas a introducir alimentación ya cuando cumple su edad en que ya hay que ir abandonando la leche y poniéndole lo que se llama ablactación, es decir, es la transición entre alimentación solo con leche y ya cuando comenzás frutas, verduras. Es sólida. Es comida sólida, pero no sólida porque no le vas a dar carne tampoco, pero te estás hablando de esa transición en la alimentación. Entonces, el sistema neurológico, desde el momento en que vos lo estás haciendo con consistencia y con conocimiento de causa, de que le vas a anexar, por ejemplo, banano, inmediatamente el sistema nervioso reconoce un sabor que se le ha introducido, ¿ves? Entonces ya eso es maduración del sistema nervioso. Ya reconoce realmente un ácido, de un salado, de esto, lo otro, y eso es maduración del sistema nervioso. El niño que va siendo alimentado de esa manera no tiene problemas a los 5 años en agarrar un pedazo de apio y ponerle un poquito de, qué sé yo, hummus es decir, eso no lo hacen nuestros niños porque no han sido educados en ese sentido. El paladar se puede ajustar, uno puede, es decir, el paladar se pervierte por falta de educación también desde edad temprana. Correcto. Porque querés ponerle a un niño ya alimento diverso que tiene múltiples nutrientes y que son beneficiosos, lo rechaza, ¿ves? Entonces, porque ya se le dio a probar tal vez basura. Ya se le ha maladaptado el paladar. Está pervertido el gusto. Ya solamente, vos sabés que el azúcar es adictivo. Sí. Los carbohidratos son adictivos. Sí. Entonces, el niño buscará siempre cosas dulces para... Es más,
los niños que se alimentaban en Mololoa también eran llamados a 1 o a 2 comedores infantiles diferentes y ellos se presentaban allá a ver qué estamos en el exceso calórico, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí es donde tenés un porcentaje de niños que también estaba consumiendo exceso de carbohidratos. O sea que abordar el proceso de crecimiento en etapas tempranas en el niño es muy importante. Empezar a darle desde que se destete, como usted dice. Exacto. Porque lo que está mencionando, porque en lo personal mi alimentación no era tan buena, tal vez en secundaria. Como le digo, a veces no es perfecta, no es la mejor, pero sí he tratado de educarme un poco más en ello por mi funcionamiento, ¿no? Y tal vez ya teniendo la conciencia en mi funcionamiento, mi performance, está directamente ligado a lo que yo le meto a mi cuerpo, empecé a hacer ciertos ajustes. Y ahora hay un montón de gustos que tengo que no tenía anteriormente. Claro. Que se ajustó mi organismo a lo que yo tal vez dictaminé. Tenemos más influencia, ¿verdad? De lo que queremos en nuestra toma de decisiones. Y como usted dice, importante es abordar al niño en etapas de desarrollo. Eso es lo que se llama estimulación temprana. ¿Entendés? Porque vos vas evaluando si el niño va teniendo los reflejos adecuados a su edad. ¿Ves? Y cuando estábamos hablando de introducir alimento ya fuera de leche, también eso es parte de la estimulación temprana. Todos los sabores que el sistema nervioso está captando, todos los olores y la asociación entre olor y sabor, y el niño va aprendiendo, esto es algo, esto es tal, esto es tal, esto es tal. Y cuando hay un déficit en ese proceso, el niño por etapas se va desfasando. O sea, el hecho de que haya un déficit en esta etapa, para la siguiente ya te trae una desventaja, ¿no? La siguiente etapa ya debería ser realmente irle enseñando al niño qué nutrientes realmente tienen los alimentos, si es que querés tener una persona ya adulta con conocimiento de lo que está comiendo, ¿verdad? Que somos lo que comemos, ¿verdad? Sí. Entonces debería haber educación también en esa área. ¿Usted ha pensado personalmente en medidas? Yo le puse ese ejemplo del bowl de fruta con proteína. Y le estoy hablando de cuando tal vez ya no aguantaba las ganas de porque el azúcar es sumamente adictiva. Y a veces nos dan ganas de esos pecaditos, ¿verdad? Y es bueno de vez en cuando, si sabemos moderarnos. ¿Cómo se podría hacer? No sé, esto ya, no digo que tenga la respuesta, pero si ha ideado personalmente estrategias para que sea más gustoso la mejora para el niño que tal vez no recibió la educación o los nutrientes apropiados a cierta edad. Digamos que usted dice a los 3 años, ¿verdad? Que empiezan ya a tener estas experiencias con qué le va a dar la madre, qué le vamos a meter al niño. Ya para los 7 años pueden tener una mala adaptación por malos nutrientes que se le ha dado. ¿Cuál podría ser una medida creativa de hacer esos cambios, esos ajustes en beneficio del mismo niño, sin que el niño tal vez sienta asquerosa la comida o sea más, tenga un mayor apego, un mayor gusto a ese plato que le conviene más que el otro? Afinidad a nutrientes reales. Sí, yo creo que, mira, aquí estamos hablando de quizás hacer un poco más integral la educación. Es decir, que los currículums de enseñanza desde primer grado, incluso desde preescolar, puedan ir recibiendo esa educación, que no poder realmente tomar un niño de Mololoa y querer darle vuelta como calcetín y que al día siguiente esté comiendo de todo. Es decir, hay estrategias para introducirle, por ejemplo, le decíamos nosotros a las cocineras, hay que licuarle las verduras y escondérselas y que ellos prueben pues su trocito de carne, su trocito de pollo o su salsita, ¿verdad? Para la enchilada, qué sé yo. Pero que vayan realmente esos nutrientes. Pero ya si estamos hablando de cambiar radicalmente, es una integración en la educación, donde comenzás realmente a enseñarles sobre alimentos y propiedades de los alimentos,
no sea una educación desconectada, ¿entendés? Entre la que vida la nutrición práctica. se tome como Sí, como una cosa, eso lo voy a aprender allá. ¿Usted ¿no? cree que es necesario, si queremos mejorar el sistema educativo o la educación de la población, también tiene que ver que mejoremos la educación nutricional, ¿no? Porque de ahí parte nuestra Es que tiene que ser una integración de todas los procesos así prácticos para lograr que un niño llegue a no solo aprender matemáticas, sino que la nutrición se vuelva parte del sistema educativo. Que esté integrada la educación dentro de la biología, que se comience a enseñar sobre plantas, sobre esto, sobre lo otro, sobre alimentos. Estoy de acuerdo. ¿Ves? Que realmente el niño comience a captar cuál es el sentido realmente. Ser más radicales en ese aspecto, darle la importancia necesaria, porque yo recuerdo, teníamos clases de, inclusive PI, que es educación física, ¿verdad? Tenemos educación que es excelente, porque el cuerpo necesita moverse. Es parte de los pilares de la estabilidad mental, ¿verdad? Pero la nutrición va de la mano. Y recuerdo, tal vez llevé clases, no, por mi carrera no llevé clases de nutrición, pero ya el acceso a ellas eran a niveles más avanzados. No recuerdo en primer grado tener clases de nutrición, sí recuerdo biología, pero sí me parece importante. Claro. Porque ahí es cuando estamos empezando a comer, ¿no? Claro. Y lo que empecemos a comer a esas edades, por lo que estoy entendiendo, se va desarrollando tanto buen hábito como mal hábito para nuestra vida de adolescentes, de adultos. Correcto. Hoy día el adulto realmente para almorzar va a buscar 1 litro de Coca-Cola. O las madres en los pueblos decían hace unas décadas que la madre vendía el huevo que ponía la gallina y le compraba un churro al niño. Entonces, en vez de darle huevo. En vez de darle el huevo que tiene proteína. Y los alimentos, bueno, yo sé que, y trato de ser abierto a las distintas investigaciones que van saliendo, pero un parámetro fácil o un norte que he tenido yo es entre menos proceso mejor. Entre más whole food, entre menos proceso lleve mejor. Frutas, carne. Buena gente que no come carne, excelente. Hay que saber regulárselas también, ¿verdad? Carnes blancas, carnes, sí, unas son más magras que otras. Pero tener un buen balance y llevar de estandarte que no lleve proceso. Y claro, yo no le digo que no siempre, de vez en cuando un helado, siempre nos damos gustos, pero que la mayoría o que la regla sea esa, que lleve menos proceso, que sea algo whole food, no sé cómo sería la traducción, pero que el valor nutricional sea de verdad, que no sea puro calorías vacías, ¿no? Eso es. Eso es lo que pasa con los niños, ¿verdad? De que se acostumbran realmente al dulce. Y cuando hay apetito, suplen su necesidad con dulces, con galletas, y al momento de la comida ya no. Algo delicado de eso es lo que usted mencionó, el azúcar. Es una sustancia que funciona como ciertas otras drogas para estimular nuestro sistema dopaminérgico, ¿no? Y es adictivo, es sumamente adictivo. Y tal vez yo a edades más avanzadas me refiero a mis 20s, me he dado cuenta del estímulo, del impacto que tienen, qué sé yo, si ingiero estos alimentos, ya estoy un poco más consciente, pero me pongo a pensar en niños, o sea, cómo estamos jugando o regulándoles sus hormonas, o siendo tal vez irresponsables con ciertas azúcares que tienen un impacto directo en su estado hormonal, ¿no? Y que puede generar una mayor dependencia en el futuro si se empieza a ingerir a edades tempranas. Y a veces eso lo dejamos a un lado. No sé si el niño digiere mejor las azúcares, si tiene menos efectos negativos que un adulto, pero sí creo que el azúcar es algo más delicado de lo que creemos. Y así como todo lo que es delicado, el alcohol, el azúcar, a un niño, ¿entiendes? Que no está totalmente desarrollado. Creo que deberíamos de hacer más hincapié en eso, que es una sustancia volátil, por los efectos que no sé si usted está de acuerdo, como las caries, como no sé cuáles ha visto usted, producto de una mala nutrición, más evidentes, tal vez en brigadas. Algo que usted vea como patrón en los niños. Sí, obviamente, al momento de hacer evaluaciones, por ejemplo, odontológicas, te encontrás con niños con 10, 15 caries. Necesitan ya 2 extracciones, 3 extracciones, porque ya sus dientes no, es decir, ya no se pueden ni siquiera recuperar, son extracciones ya. Entonces, aunque uno haga el esfuerzo de
querer reparar las caries que todavía tienen reparación, siempre tenés que hacer extracciones. Y pues en el niño sabemos que va a regenerar un diente más, una oportunidad más, ¿verdad? Pero en los mayores ya no. Sacas una pieza y yo he visto a gente con los dientes podridos. Entonces, las cantidades de azúcar que están ingiriendo los niños y la mala alimentación que tienen, está teniendo un efecto directo en su dentadura. Por otro lado, hay otras enfermedades asociadas a desnutrición, como ser infecciones respiratorias, infecciones intestinales, infecciones en la piel, parasitismo intestinal, hongos en la piel, es decir, toda una cantidad de patologías que se van anexando al proceso, al problema de desnutrición. Sus defensas están bajas, ellos no pueden defenderse. Inclusive educar en nutrición o combatir todas estas patologías tal vez desde la raíz, educando a la persona a comer bien, creo que puede resultar en que el problema se vuelva menor. El problema que ya hay que resolver, ¿verdad? Que son estos casos de personas que llegan a etapas adultas, que sea por azares del destino o tal vez ciertas malas decisiones en cuanto a la nutrición, se ven con ciertas otras patologías que desencadenaron a raíz de eso, ¿no? Sería una buena estrategia para abordar el problema de raíz. Educar a que la persona coma bien, porque el día de mañana todos estamos en las manos de la incertidumbre. Podemos cuidarnos lo más que querramos, pero el cuerpo vamos a morir todos, ¿no? Y estamos abiertos o no estamos exentos a enfermedades, a accidentes, etc. Pero dentro de lo que cabe, ¿no? o dentro de nuestra influencia sobre ello, o sea, ¿cómo podemos ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y también a no desarrollar ciertas patologías, como usted lo menciona? Abordar la nutrición a temprana edad, un proceso de capacitación, puede desencadenar que haya menos patologías que tratar, ¿no? Una población menos enferma. Curarse en salud, como dicen. Sí, la verdad es que, mira, Marcos, lo que hacemos nosotros en proyectos como el nuestro, o lo que hacen las personas en proyectos como interesarnos en la salud de la población, diríamos son gotas de agua en un desierto. Sí. ¿Entendés? Porque, pues, tomar una población y decir, nos vamos a proponer que estos niños, como te decía yo, una meta, llegar a una edad escolar con un estado óptimo de salud, por lo menos vigilado, controladas sus infecciones, supliendo sus nutrientes y saber de que ese niño va a llegar hasta ese punto saludable, eso es una ventaja. Pero eso requiere realmente participación de todos los sectores. Y seguimiento. Y seguimiento, porque eso ya estamos hablando de inversión. Nosotros no podíamos, por ejemplo, o no podemos decir, vamos a abrir un grupo de nutrición, de supervisión o de supervisar niños de la comunidad. Pues como clínica podemos hacer las evaluaciones, pero ya realmente de proveer a estos niños el nutriente, esos son otros fondos que tenés que contar con ellos, y eso es lo que tenemos hacia el futuro, ¿verdad? Sí. Que sea una organización que y el seguimiento, que porque es algo a largo plazo. Exacto, que crece en términos también de contribuciones para... Y en eso estamos, ¿verdad? Buscando contribuciones porque tenemos dentro de nuestros objetivos y propósitos de la personería jurídica de FEBE muchas otras áreas en las cuales actuar. Pero pues ahorita estamos en la fase inicial, ¿verdad? Entonces, tenemos niños estudiados en la comunidad donde estamos alojados y sabemos que hay necesidad. Pero no estamos en la capacidad de decir nosotros vamos a proveer nutrientes para ellos. ¿Ves? Y después evaluar
el impacto, ¿verdad? El impacto de lo que estamos haciendo, regulando nutrición para los niños. Y eso ayuda a catalizar tal vez mayor apoyo, porque cuando se ven resultados, ¿verdad? Cuando se lleva seguimiento y se ve que lo planeado da resultados, creo que genera mayor inercia al movimiento. Y cuando te decía yo que son una gota de agua en el desierto, los proyectos que comienzan aquí, en tal área, en tal otra, son cosas aisladas, ¿verdad? De que estás hablando de una población limitada. Pero las acciones a nivel central, que son las que pudieran realmente revisar el currículo de educación, por ejemplo, para comenzar con una generación de decir, vamos a educar cambios a estos estructurales, niños. más que Ya superficiales. estamos hablando de que a nivel central se puedan realmente tener currículos de educación que incluyan todos estos aspectos de manera que nos ayuden realmente a que la población infantil va a llegar con garantía y con un estado óptimo de salud para iniciar su educación. Estoy de acuerdo. Implementar un mayor énfasis o darle mayor importancia a la educación nutricional a la población para que eso desencadene que tengamos una población menos enferma, porque esa es la cosa. Tenemos un sistema de salud quebrantado, no está colapsado y de hace décadas. No es que ahorita que es generacional. No es que ahorita que vino el COVID que nosotros estamos colapsados desde 4 o 5 décadas, quizás más. Entonces es ir tal vez tapando la fuente de problemas mientras se va solventando, se va dando una estructura, ¿no? A lo que ya se tiene. Pero hasta el momento no vemos realmente acciones en esa dirección. Es decir, no podemos esperar realmente de que hayan acciones a este nivel de decir así concretamente, sí, se está haciendo algo en el área de educación, se está haciendo algo en el área de la salud. Estoy de acuerdo. Es decir, estamos en una situación casi ingobernable y no hay esperanza realmente para toda esa niñez que viene levantando. Y hay que ponernos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo para que las cosas pasen, honestamente. Sí, la verdad es que a veces uno piensa, ¿será que realmente esto es posible? Es difícil, ¿no? sea lo que sea, el ponerse de acuerdo. Y yo honestamente creo que entre más noble la causa, mayor es esta resistencia satánica que se viene, las antivirtudes, ¿no? Lo que se viene encima, queriendo cancelar lo bueno que quiere salir allá. Todo lo bueno que Dios trae a través de su creación, ¿no? A través de nosotros los seres humanos, hay tal vez como a veces un antiproyecto que quisiera dividirnos para que no... Porque a través de ese mutuo acuerdo, ¿qué no podríamos llegar a hacer? Ella estás incursionando realmente en un área que a veces ni siquiera se toma en cuenta, que es el área espiritual. Y la espiritual es una parte integral del ser humano. Es decir, sos un organismo viviente y tenés un cuerpo que tiene necesidades, pero sos sí que también sos mente. Correcto. Y esa es otra parte integral, que emocionalmente no estás bien. Pero ¿qué si estás bien en esta parte orgánica, en esta parte emocional, pero si en la parte espiritual andas mal? Es decir, estoy de acuerdo. Es decir, hay que integrar esa parte espiritual en la educación del ser humano. Y yo sé de que aquí entramos en asuntos bien escabrosos porque que ya vienen con este asunto de fe y de... Pero ciertamente es una armonía, ¿no? En todo lo que es nuestro ser y por lo menos hasta donde yo creo lo mismo. Y sé que usted comparte esa creencia. Somos tripartitos, tenemos mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, tenemos nuestro cuerpo, este sistema nervioso, o sea, también hay hormonas que nos gobiernan, tenemos el espíritu y están todas estas como capas o niveles. Y yo muchas veces he descuidado una y tal vez tengo dos y no existe balance cuando hay una que está flaqueando y viéndole la otra cara, no tomar por sentada o no quitarle importancia a ninguna de estas. Porque cuando algo sucede, está bien abordarlo de manera espiritual, pero también abordar, como usted dice, pero ¿qué nutrientes en general le estamos dando al ser, verdad? Nutrientes a la mente, ¿qué nutrientes le damos al cuerpo? ¿Qué nutrientes le damos al espíritu? Y si tenemos un déficit nutricional en lo físico, ahí hay un desbalance en todo lo que es nuestro ser, ¿verdad? Así lo visualizo yo.
Y eso es lo importante, que no podemos demeritar una área, porque supongamos que este es el avatar, este es el pichinguito que nos dieron para traer a la realización nuestro llamado en esta tierra, nuestro propósito, lo que estamos, ese mensaje que todos traemos, ¿verdad? Que todos tenemos un rol, siento yo, en esta sociedad. Usted como doctor, cada individuo trae un rol. Y a veces necesitamos tener un avatar, un cuerpo funcional, balanceado, para poder traer toda esa materialización, ¿verdad? Todas esas metas. Imagínese usted con lo que tiene en fe de la visión que Dios va poniendo, si a veces andamos enfermos, si no andamos bien la máquina. Y por otra parte, si no andamos bien emocionalmente y tal vez estamos cuidando la nutrición. Yo he sido testigo personal, mi propia experiencia, ¿no? De descuidar una de las tres y nunca se encuentra el balance. Cuando ya sea que espiritualmente ando desbalanceado, físicamente ando desbalanceado, emocionalmente. Y cuando voy sintiendo algo ahí que puede influir en que seamos productivos, ¿verdad? En que hagamos esto, en que hagamos esta colaboración en la sociedad que tenemos regular, ya sea espiritual, ya sea fisiológico, pero prestar atención, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy en un funcionamiento normal? Esa armonía, ¿verdad? Es decir, no, cuando estamos hablando de no excluir la parte espiritual y fomentarla, educar la parte espiritual también, te encontrás con el punto de que los organismos centrales que pueden actuar para modificar currículum de enseñanza, por ejemplo, si es que queremos mejorar la educación, ellos actúan desde un ángulo puramente secular. Uh-huh. Y no es que estamos diciendo que no está bien, es decir, el gobierno es gobierno. Correcto. La iglesia es iglesia. Y entonces aquí encontramos una confrontación entre iglesia y Estado. Es decir, Dios creó ambas instituciones. Jesús dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El reino que Jesucristo vino a anunciar realmente no es un reino terrenal. Él no estaba interesado realmente en quitar a Herodes del gobierno ni a César allá en la capital. Él estaba consciente de que habían dos reinos y que había que dar a uno lo que corresponde y al otro lo que corresponde. Correcto. Entonces, en esa medida realmente se puede entrar en una... Correcto. Que aplica lo mismo a nivel individual. Claro. No podemos abordar solo el espíritu, solo el cuerpo, porque al final para que haya una armonía, y yo creo mucho en eso, fíjese, que muchas veces algo sintomático, alguna, qué sé, depresión, ansiedad, cualquiera que sea el caso, tiene raíz hay que ver la raíz en estos tres ámbitos. Puede ser una raíz, puede ser a veces todos estos traumas, ¿verdad? Puede ser a nivel emocional, nivel almático, mala programación que vino atrás de un trauma. A veces yo sí creo bastante en esto, sé que puede haber gente que no, pero a veces pueden ser opresiones. El espíritu se siente oprimido y hay que ver cómo liberar estos yugos, ¿no? Esto que a veces trae abajo a la gente. Puede ser depresiones, ansiedades, pero es opresión, ¿verdad? Opresión. Y también que estoy nutriendo a mi cuerpo, ¿verdad? Hay un neurocientífico, da clases en Stanford, que sigo en su podcast, se llama Huberman Lab, el podcast de este neurocientífico. Y él habla de estos 5 pilares para la estabilidad mental, que ya hablamos de la parte física, ¿no? Está la conexión social, calidad de sueño, o sueño de calidad, o sea, dormir bien, moverse, ejercicio, nutrición apropiada, y el 5, luz solar. La primera luz del día es buena para dormir. Como las primeras horas del día fomenta un sueño de calidad. Estos 5 pilares a nivel físico. Entonces, abordarnos en nuestros 3 planos, esto es como nosotros creemos, en lo tripartito que somos, abordar las 3 áreas. Y dentro de la física, que es en la que hemos ondeado, y también en la espiritual que tocamos ahorita hace poco, pero en la física están estos pilares, que podemos ir haciendo estas mejoras, la nutricional, como usted dice, que desencadenan un montón de otras patologías o desventajas para una población que ya está sumergida en ciertas desventajas. Abordar estos pilares para ir consiguiendo ese desarrollo, porque el desarrollo individual impulsa el colectivo, ¿verdad? Y sí creo mucho que tenemos que estar en balance en nuestras 3 facetas para poder
ser seres funcionales en la sociedad, tener un desarrollo propicio. Y cuando tenemos un desbalance en estas, es que el desarrollo individual se va proyectando a nivel colectivo. Así es. Doctor, yo sé que usted, no sé su formación académica, si fue aquí o en Estados Unidos, sí sé que se desarrolla profesionalmente en Estados Unidos. Me gustaría tocar eso porque hablamos de mejorar la educación o el perfil del profesional, tal vez algo que pueda servir de inspiración o de ejemplo a las personas en cuanto a su proceso de capacitación. Si nos puede contar un poquito de su historia o su experiencia laborando en los Estados Unidos. No, mira, con toda honestidad te digo, yo no practico medicina en Estados Unidos. Es decir, yo me gradué aquí, pero todo el tiempo he estado apoyando grupos médicos del exterior. Entonces vengo 3 veces al año, más o menos, a atender los asuntos de los proyectos que tenemos. Entonces la brigada es su actividad principal como doctor. Exacto. Okay. Es decir, venir apoyar grupos de allá y venir a realizar trabajo acá. Ponerme a la disposición de ellos, cuántas clínicas móviles quieren hacer, y yo pues programarlas, hablar con los ministros de las iglesias o con personas en comunidades que queremos trabajar para integrar un poquito eso y organizarnos. Y sí, es decir, seguimos, es decir, practicando, aunque no en forma permanente, ¿verdad? Pero sí siempre, yo más bien creo que es más desafiante a veces, porque he presenciado brigadas. Eso es ejercer y el campo es más hostil, porque como usted dice, a veces es con las uñas. Entonces, para no demeritar las brigadas, que si bien es cierto es una proyección social y una ayuda, es la misma experiencia, creo yo, pero todavía más desafiante que practicar la medicina regular. Es practicarla sin recursos, en lugares recónditos a veces. No sé si tiene alguna especialidad. Yo no tengo especialidad. Médico general. Médico general. Sí. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí siento que la educación, esta es mi opinión, me gustaría saber su perspectiva, la educación, y específicamente a nivel público del país, con los años se ha ido deteriorando, porque conozco muchas personas de generaciones anteriores, ya sea familiares, allegados, que tienen un nivel de educación, se les nota la educación, la cultura, la vocación, todo. Y todos graduados del sector público, de instituciones que tal vez con el tiempo no tienen el mismo prestigio y yo lo atribuiría a un déficit en el funcionamiento, ¿no? en la calidad de estas instituciones. No sé si esa es su opinión también o si discrepa. ¿Siente que en los tiempos en los cuales usted asistió a la universidad era distinta la estructura, por lo menos el orden que había? Sí, fíjate que en ese sentido lo que uno puede ir experimentando es que los profesionales que van surgiendo van saliendo quizás menos equipados con ciertas herramientas. En el caso de medicina, por ejemplo, nos han formado a nosotros aquí médicos más clínicos. Es decir, después de una interrogación del paciente, un examen físico, en solo el interrogatorio vos tenés un 60-70% del diagnóstico, si sabes interrogar. Ya el examen físico te viene a corroborar porque buscamos signos y síntomas, señales, dónde tocar, cómo tocar, cómo extraer información, tanto del interrogatorio como del examen físico. Y eso se va desarrollando con la práctica, ¿no? Eso es decir, la práctica aquí que tenemos nosotros, ese volumen de pacientes que nos hacen ver, nos ayuda, ¿entendés?, para ser médicos más clínicos. Obviamente en Estados Unidos te sacan una muestra de sangre y ahí te examinan hasta... Y hasta los diagnósticos pueden salir ya computarizados, si querés, ¿verdad? En un futuro saber si ya la cura de un solo. Sí, porque obviamente ya hay situaciones dentro de las áreas de medicina donde las mismas máquinas te están superando.
En el caso de radiología, por ejemplo, increíble. Entonces, ¿Usted yo creo que eso es de estas tecnologías, del desfase tecnológico que podemos tener como país en comparación con estas naciones desarrolladas? No, que eso te viene a decir de que te han formado realmente para hacer un diagnóstico clínico, como te decía anteriormente. Que sos un médico que sabes interrogar y que sabes examinar un paciente. Obviamente el 95% del diagnóstico está hecho. Ya los exámenes de laboratorio, de gabinete, radiografías, etcétera, son un complemento para venir a documentar y a fortalecer tu diagnóstico que hiciste. ¿Usted cree que entonces los desfases a veces lo hacen mejor profesional a uno, mejor médico? El hecho de tal vez tener que trabajar con las uñas. Definitivamente, ¿va? Y uno tiene experiencia. Por ejemplo, yo estuve asistiendo en 2 ocasiones a hospitales allá, a ver pacientes con médicos especialistas allá. Y uno se da cuenta realmente que, aparte de la división del trabajo, ¿verdad? Un internista no te va a hacer un punto. Correcto. Hay más especialización de trabajo. Eso mejora la calidad. Exacto. Es decir, se supone que eso mejora la calidad del trabajo porque pues estás dedicado a un área donde sos un pediatra, no se te permite hacerle un punto a un niño. Tenés que buscar el cirujano pediatra. Correcto. Para que venga a suturar, etcétera, etcétera. Y a veces con la falta de orden y estructura, uno se vuelve todo, se pone distintos sombreros. Exacto. Me imagino, eso pasa en distintas industrias. Entonces el pediatra es neuropediatra, Sí, entonces es decir, la división del trabajo te ha creado especializaciones de un solo dedo, por ejemplo. Especializaciones en aneurismas, por ejemplo. Y solo eso ven, ¿entendés? Pero aquí nosotros atendemos un parto, vemos un niño, examinamos un anciano, vemos a una mujer embarazada. Esa es la formación que nos han dado como médico general. Y eso yo lo veo como una bendición, ¿entendés? Pues no me voy a apabullar ante ningún caso. Claro. Voy a hacer mi evaluación y pues si me corresponde derivarlo porque ya corresponde a una especialidad. Pero mejora personalmente la destreza del profesional. El tener que... Cuando uno se incomoda, ¿verdad? Como el capullo. Pasa lo mismo en los deportes. A través de la incomodidad, la destreza mejora. Sí, es correcto. Doctor, ¿cuáles son las visiones que tiene para FEBE o cómo la visualiza en el futuro en aras de que, pues, como le digo, alguien quisiera asomarse a la causa o cómo usted personalmente, qué es lo que le ha ido poniendo Dios en el corazón en torno a la dirección que le quiere dar? Sí, yo concibo FEBE todavía en embrión, ¿entendés? Porque no es que tenemos un proyecto desarrollado. El tiempo que hemos venido trabajando realmente lo hemos hecho con todo el deseo, con toda la mejor intención, con toda una convicción de un llamado a hacer ese trabajo ante la situación que vivimos en términos de salud, por ejemplo, donde sabemos de que hay un porcentaje de la población que no tiene acceso simplemente a una consulta médica o dental. Entonces, ir fortaleciéndonos en esas 2 áreas por el momento es lo que tenemos como meta. Ya estamos hablando de la posibilidad de abrir una clínica, como reproducir el modelo que estamos hablando en un lugar específico. Una comunidad. Exacto. Para pues, buscar fondos para tener un médico, un enfermero, un personal básico ahí que funcione y que... Pues, que esas comunidades tengan por lo menos esa clínica local, ¿verdad? Claro. Con acceso gratuito. Exacto. Es decir, nosotros no creemos que sea saludable el dar gratuitamente todo. Un subsidio. Es decir, sí, porque nuestro objetivo es hacer accesible la consulta y los medicamentos a la mayor parte de la población. Cuando un paciente no tiene realmente, por su condición, indigencia, etcétera, no tenemos problemas en darle el total. Pero al que puede hacer un aporte para asuntos de gastos, eso es saludable. Porque, y así funcionan muchas de las ONG. Dijimos, se ocupan los recursos. Exacto. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos trayendo
una unidad dental más para anexarla a nuestro trabajo de la clínica dental. Estamos motivando odontólogos allá para que vengan a hacer trabajo ya por nuestra cuenta, ¿verdad? En el sentido, pues, de buscar grupos allá, dentistas, que puedan venir a hacer un trabajo dental aquí. Manejamos farmacia, incluso pues laboratorio, pero ya el laboratorio funciona realmente con un laboratorio privado, que el paciente que puede hacerse exámenes, se hace exámenes, ¿verdad? Correcto. De aquellos que nosotros les podemos subsidiar un examen porque sea necesario. Porque a veces no saben ni siquiera que andan con la necesidad de hacerse un examen y es dar diagnóstico, es muchas veces después del diagnóstico, ya sea el medicamento o el examen, se ocupa equipo para ello, es toda, o sea, son varios factores. Son varios factores y en lo que la gente se pueda sumar, ni qué mejor cosa, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, solo para mencionarte un ejemplo. Una paciente en marzo del año pasado vino a nuestra clínica enviada por otra paciente que conoce nuestra clínica, pero es de un lugar remoto de Olancho. Y esta paciente pues nos viene y nosotros la vemos, pero viene con una malformación seria en su parte parietoccipital, una masa tremenda que ha deformado su oreja, se le ha caído la oreja y la masa que tiene realmente. Aquello es tremendo, ¿verdad? Cuando ves el cuadro. Obviamente no es un caso que nosotros vamos a manejar porque corresponde a una especialidad. Entonces lo remitimos al Hospital San Felipe, que es el lugar más accesible para ello, ¿verdad? Pero para hacerte corto el cuento, 3 meses después, habiendo acudido ella 4 veces al Hospital San Felipe para su cita, le dicen de que el neurólogo no llegó 4 veces. Te estoy hablando que esa señora tiene que invertir un poquito más de 1,000 empiras en venir, alojarse en un lugar, ir a la consulta, taxi, regresarse a su... ¿Me entendés? Y a veces entre más rápido se aborde una situación... Mejor. Pues sí, es decir, ¿por qué hacer a un paciente? Yo entiendo toda la situación del déficit del sistema de salud, pero la paciente nos llama a los 3 meses y fíjese que ya tengo 4 veces de ir y me dicen de que se me ocurre a mí llamar a es una eminencia el doctor aquí, el doctor Marco Tulio Medina en neurología. No sé si lo has oído mencionar, pero eso es a nivel no, pero he estado interesado en saber de algún neurólogo. El doctor Marco Tulio Medina es una excelencia. Le ponemos un mensaje a él, inmediatamente me contesta, con gusto la veo. Y le hace su examen físico, etcétera, etcétera. Se interesa en el caso porque él quiere saber también qué es lo que pasa con el paciente. Le indica una resonancia magnética para una evaluación más precisa. El punto es que nos estamos encontrando ahí con una ventana en el cráneo que ha hecho protruir parte del cerebelo. Y entonces, ¿cómo manejamos esta paciente? Obviamente nosotros en nuestra clínica no es nuestro campo, es decir, nosotros somos médicos generales. Entonces el doctor la remitió donde un especialista. Se ocupaba una subespecialidad para este cuadro. Exacto. El doctor es neurólogo y queríamos su evaluación para que nos dijera si es posible una intervención cirugía correctiva. Pero aquí vemos pues de que ya está involucrado un órgano importante como el cerebelo. Qué delicado. Que es más delicado y que hay que ver las posibilidades de volver esa porción
del cerebelo que se ha protruido, volver a ocupar su espacio y cerrar esa ventana en el cráneo. Entonces estamos ahí en proceso. Ya tenemos la cita con el doctor Carlos Aguilar. Es un neurocirujano muy bueno también. Entonces muchas veces es de hacerla de facilitador, ¿verdad? Porque ante la necesidad o la falta o la impotencia no puede hacer mucho o todo por la persona que a veces se quiere hacer todo, ¿verdad? Conectarla o facilitar que la persona tenga acceso a la solución de sus problemas, porque hay cuadros que son complicados para el que tiene recursos. Te menciono ese caso precisamente por eso, porque dentro de nuestra visión como institución que crezca, ¿entendés? Si podemos nosotros anexar especialistas que tengamos ya un proyecto ya más maduro. Como método más viable. Exacto. No vamos a actuar. Es más factible facilitar, interceder y conectar que tal vez ahorita de la noche a la mañana corregir todo lo que tal vez se ha venido haciendo mal en los años, ¿no? En cuanto a infraestructura de equipo, infraestructura y equipo, etcétera. Pero nos enseña mucho un caso de esos, ¿entendés? Cuánta necesidad hay. Porque esta persona, te estoy hablando que tiene más de 40 años ahorita, en su niñez nunca se le dio atención, su lesión era mínima, y en la medida de que van pasando las décadas, eso va creciendo y de forma completamente... se vuelve un problema, un efecto dominó. Sí, entonces ahora la tenemos en una situación en la que se necesita una especialidad, una subespecialidad para poder darle una solución concreta al caso. Y ese es un caso bien particular, ¿no? La condición de ella es algo particular. ¿La condición que ella tiene en su... No, cerebro? pues fíjate que decir, ella es una persona que se lleva su vida rutina normal. Pero me refiero a que es un cuadro... Es bajo el porcentaje de personas que atraviesan la condición que ella tiene. Correcto, ese es un mínimo. O sea que cualquier persona que escuchara esto, que pudiera, ¿verdad?, dar su granito de arena. Pues sí, pues porque... y como están de haber muchos casos, me imagino. Exacto, es lo que te quiero decir, que si como médicos generales tenemos clínicas donde podamos hacer o aproximarnos a un diagnóstico, y si no nos corresponde a nosotros, pues una evaluación especializada nos ayuda a saber a dónde dirigir el caso. ¿Ves? Entonces eso ir haciendo estructura. Es más fluido, es el flujo de un paciente es mejor y se resuelven los problemas, ¿entendés? Aunque sea ya de una manera tardía en este caso. A los 40 años, venir a pensar en una cirugía de corrección del problema. Imagínate. ¿Ha tenido alguna experiencia usted con algún paciente particular, algo personal que siempre hay esos momentos, ¿verdad? Porque a veces cuando una persona como usted, que está expuesta constantemente a brigadas, se vuelve usual, quiero decir la palabra usual, siempre es único un caso, pero puede ser usual el ver personas con situaciones delicadas, con pocos recursos, porque ese es el campo, ¿no?, en que se está desarrollando. Pero siempre hay un momento que se suma todo en el momento, no solo el caso de la persona, sino que tal vez su estado en ese momento, en la vida, en temporada, algún caso particular que recuerde de este cuadro. Sí, siempre viene a mi mente cuando me hacen preguntas así, el caso de un señor ya de edad, estuvo ingresado en un hospital regional y salió de ahí por una apendicectomía, es decir, una cirugía sencilla relativamente, ¿verdad? Pero el paciente a la semana comenzó a notar de que habían fiebres y que había mayor abultamiento de su área, y aquella incisión no presentaba nada saludable. Ahí habían cambios inflamatorios en cada uno de los puntos realizados. Y me llama, ¿verdad?, para que yo lo vea y le trate. En mi condición de médico general, mi responsabilidad es hacerle una referencia y regresarlo al hospital donde lo operaron.
¿Entendés? Y eso es lo que uno piensa de primera instancia. Porque no voy yo a decir, yo puedo manejar, no se preocupe. El asunto es que el paciente más bien te pone entre la espada y la pared. Sí. Y el Señor me dice, mire, si usted no me pone mano, me muero. Aquí nomás yo me quedo y no voy a ir a ese hospital. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué las cuerdas? Sí, entre la espada y la pared. Entonces, bueno, le digo, es su decisión, le digo, pero en mi caso esa es mi responsabilidad remitirlo, ¿no? Me dice que si usted no hace algo, yo aquí me quedo. Yo no voy a ir a ese hospital, ni a ningún hospital. Y me veo en la necesidad realmente de comenzar a hacer algo, ¿entendés? Ante aquel paciente, porque digo, yo no lo voy a dejar a que se vaya deteriorando y pues luego sentir yo que podría decir yo cumplí con mi responsabilidad. Es que la vocación. Seguro. Sí. Entonces, así para resumirte el caso, yo comienzo, ¿entendés? Quitando los puntos que están inflamados y que realmente no van a pegar porque ahí hay algo. Cuando abro, aquella balcerada de desecho, ¿entendés? De pus, realmente. Se estaba infectando terriblemente. Estaba infectándose, es decir, tenía una colección de material ahí purulento. Imagínate, entonces yo comienzo a abrir ahí y a tratar de explorar con mis dedos y a sacar lo que puedo, pero en eso, es decir, los puntos van abriéndose más. Hasta que yo realmente puedo meter mi mano completa. Yo sé que es un tanto cruento estar hablando de esto, pero me preguntaste por un caso que impactó mi práctica. El asunto es que yo comienzo a limpiar y yo metía mi mano y salía aquella cantidad de situación. Y a todo esto veo de que su abdomen está respetado, es decir, no hay rigidez tal en el abdomen como para que yo piense de que la infección ha involucrado el peritoneo, la cavidad abdominal. Que no pasó No pasó allá. Ajá. Entonces, inmediatamente que hago limpieza, yo programo y le digo, mire, voy a venir tarde mañana a hacer limpieza, Y logro realmente limpiar todo el área, ¿verdad? Entre pared abdominal de la musculatura y ya piel, etc. Y ahí no podés decir que vas a volver a suturar, porque pues el tejido está inflamado, no va a pegar. Se dice que tiene que ser un cierre por segunda intención. ¿Como mariposas y eso? ¿O no es? Sí, con mariposas, pero eso es asunto de ir aproximando los bordes con tiempo, ¿entendés? Sí. Es decir, un día haces un ajuste mayor, otro día haces otro ajuste mayor. Era delicada todo el proceso. Pues un proceso, imagínate, de un mes realmente para poder tener... Sí, si hubiera muerto ese hombre. Yo creo que sí, fíjate, si hubiera fallecido porque las complicaciones ya de una infección y cuando pasa realmente al peritoneo ya tenés una peritonitis y de ahí... ¿El peritoneo es la zona abdominal? Es cavidad interna en el abdomen, ¿verdad? Donde están ya las vísceras, etc. Sí, y ya cuando estábamos actuando entre pared y el peritoneo, y el peritoneo estaba respetado. Entonces es algo, era entre comillas un poco más superficial y se podía orar de mejor, ya no había hecho un daño que fuera más irreversible como si hubiera entrado el peritoneo. Exacto. Pero es decir, en el momento yo digo, no señor, yo no puedo ponerle. Eso se empeora. Eso se empeora. Y él está determinado a que no se mueva. Que verdad que actuar tarde en estas situaciones, sea lo que sea, el tiempo de acción es un factor muy importante en el desenlace de los resultados en cuanto a la enfermedad, ¿no? Sí, y luego entran las situaciones de vos como profesional, quizás, no diría yo, estás traspasando el límite, ¿entendés? Sí, estás entre la espalda y la pared, ¿qué hago? La vocación, comprendo. Pero al final,
es lo que le menciono. Si usted sabe, y yo comprendo porque en distintas industrias, pero sobre todo en el médico, que es la vida y la muerte, hay situaciones en las cuales a veces no se sabe si tomar la decisión correcta o no. Hay muchos factores que juegan y en ese caso era la sobrevivencia de ese hombre. Pero le pregunto si usted considera que hubiera muerto en caso de no tener intervención. Porque no, definitivamente. En la medida en que, porque, es decir, para poder ir a tocar apéndice, a traer apéndice inflamado, tuvieron que abrir peritoneo para entrar a la cavidad y poder sacar el apéndice y volver a cerrar. Es decir, en ese momento todavía está íntegra la pared esa, ¿entiendes? Pero si no se actúa en ese momento, esos puntos comienzan a infectar y pasan a cavidad. ¿Pero eso, una malpraxis fue la raíz o qué puede haber sido la raíz? No, decir, posiblemente, decir, no había tanta asepsia en el momento de hacer la cirugía. El paciente se contaminó en la parte entre el peritoneo y la pared abdominal. Que es más delicada esa parte seguro, que la superficial, ¿verdad? Seguro. Entonces, allí donde comenzó en el interior comenzó el absceso. Pero pues ya los puntos estaban comprometidos, todos los puntos que se realizaban. Entonces habría que quitar todos los puntos. Yo solo pensaba quitar unos cuantos, limpiar, pero cuando me di cuenta de que era cantidades industriales de material purulento, obviamente tenías que sacar todos los puntos, limpiar bien cada día e ir aproximando los bordes hasta lograr una cicatrización. Doctor, ¿cuáles son esas cosas que lo mantienen apegado? Porque son labores difíciles. Las brigadas médicas, por el tipo de sector e industria que, como decimos, son personas que paga el que puede y a veces el que no se puede. Y la prioridad es la salud. Más allá del lucro, es que la supervivencia, ¿no? de la comunidad son áreas difíciles de la sociedad. Son sectores difíciles, más el médico que involucra un montón de cosas. Hablamos hace poco también, pero es cierto, del asquito que puede dar. Eso entre muchas. El hecho de ver un cuadro ya complicado, el hecho de tener falta de recursos. ¿Qué es aquello que tal vez lo mantiene o lo apega a seguir creyendo? No sé si se desarrolla un mayor cariño por la población a raíz de trabajar en medio de ellos, si es algo ya más espiritual, pero ¿cómo se manifiesta en la vida del doctor Aguilera esa fuente de motivación o de disciplina de seguir haciendo esto por vocación, por una causa mayor? Sí, yo creo que es el llamado. ¿Entendés? Es la convicción. Yo en los últimos 25 años y algo he tenido de oportunidad de estudio de las escrituras. Ese es lo que más valoro realmente. Porque no he practicado medicina ya como... decir, he tenido oportunidades de estar en hospitales con médicos y todo eso, pero no como profesional. Practicando allá. Pero de lo que te puedo decir del llamado que tengo por causa del estudio de la palabra de Dios, eso es lo que me sostiene. Es decir, es un llamado, son principios. No es asunto de que si voy a tener una remuneración o no voy a tener una remuneración. Incluso pues cuando se trata de hablar de iniciativas que tenemos para servir, por ejemplo, a los niños, en ocasiones pues se ha interpretado como que cuánto dinero uno anda buscando. En lo absoluto, ¿entendés? En lo absoluto, porque no es eso lo que nos mueve. Nos mueve realmente un llamado al servicio. Nos mueve realmente una necesidad tremenda que hay en nuestra nación. Nos mueven ya principios de orden espiritual, que diría yo es lo que nos sostiene realmente luchando. El amor al prójimo. Amor al prójimo. Y sí, hay que hacer actividades de conseguir fondos para sostener médico, odontólogo, enfermera, esto, lo otro. Pero que son cosas que si vos los pones en el correcto plano,
como te dice, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, hasta el momento no nos ha faltado nada de lo básico, ¿entendés? Podemos salir con nuestros compromisos mensuales de salario, de pago de local, de electricidad, agua, ¿entendés? Entonces es un asunto de que sabemos que quien lo sostiene esto, yo nunca digo tengo una clínica, ¿me entendés? No existe eso en mí, de jactancia, de que estamos con un proyecto aquí. No, sé de dónde viene, de gracia recibimos, queremos dar de gracia. Hemos soltado las cosas para decir, Señor, si esto es lo que quieres que hagamos, vamos a seguir en esto. Rol de administradores y mayordomos, ¿no? Exacto, eso es lo que somos, ¿verdad? Okay. Desde, te diría yo, un término, cuando vamos ubicándonos en lo que somos dentro de ese llamado, somos en primer lugar esclavos de Él, luego siervos de Él, hijos, súbditos de un reino, y más allá, sacerdotes y reyes. Fíjate qué cosa, desde dónde viene el llamado. Es decir, es gracia. No merezco nada, pero a Él le plació llamarme. De esclavo realmente hasta rey. Porque eso dice la Escritura también, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes. Entonces, definitivamente la gracia ha sido en mi vida, porque la he necesitado. Gracia divina. Por mis errores, por las faltas, cuando me quedo corto en mi capacidad, en mi comportamiento, cuando fallo, ¿verdad? Esa gracia divina que sostiene, es lo que sostiene todas las iniciativas, todos los proyectos. Si fuera nosotros, se caerían los proyectos, ¿no? Pero es gracia, es esa gracia. Sonarán huecas estas últimas palabras que hemos tenido realmente ya en términos de fe, en términos de una relación con un Dios que muchos no ubican dónde está, ni qué está haciendo, ni quién es, etcétera, etcétera. Pero cuando hay realmente una convicción, Marcos, y sabes que esa relación con Él es real y que realmente has entrado en un pacto donde Él es tu Dios, tu Padre, y nosotros somos sus hijos. Es decir, ahí estamos en su mano, ¿entendés? Y nadie nos puede arrebatar de ahí. Y no tenemos ya condenación porque sabemos que Él pagó también toda nuestra deuda. Entonces hay libertad, hay expansión de tu mente, hay libertad en el espíritu como para decir, no, es decir, voy en el Señor y voy para adelante, no me quedo atrás. Entonces, muy inspirador definitivamente, más particularmente porque, como le digo, estoy de acuerdo con ello, muchas veces el hecho de aceptar todo eso, porque no sé si se puede malinterpretar, pero en mi caso particular, mi relación con Dios es por ese reconocimiento de esa necesidad de gracia, de tal vez ver mis falencias o ver mis limitaciones en cuanto a todo, en cuanto a capacidades, comportamiento, el seguir mis propios deseos, y apegarme a esa gracia como la necesito, ¿no? La necesito para subsistir en el llamado que tengo en el día a día, más allá de verlo como sentirme mejor que nadie, al revés, porque me doy cuenta de mi fragilidad, me doy cuenta de cuán grande es el mal en mí, busco esa gracia divina, porque es esa la que puede hacer que un proyecto fructifique cuando se ve tanta imposibilidad en el plano material, ¿verdad? Tantas limitaciones. Y es por eso que me gusta cerrar con una oración. Y el proceso de la fe, inclusive para mí como un hombre joven de 26 años, es un proceso evolutivo. Muchas veces tengo dudas, muchas veces voy consultándolas, eso sí, siempre con mi creador. Pero cada nueva información, cada tema, trato de llevárselo a él honestamente y no esconder ciertas dudas que tengo, ¿verdad? Y por lo mismo en estos proyectos y en este proyecto que usted ha expuesto aquí, involucrarlo como un esclavo, siervo inútil, pecador que
que muchas veces, y la mayoría diría yo, se queda corto de esa grandeza, buscar que Él ponga su mano en este caos que a veces somos como humanidad, que somos a nivel personal, pero que se detona socialmente, porque verdad andamos quebrantados, buscar con más pegamento que nos una. Me gustaría cerrar esto con una oración, más que nada para que Dios bendiga este momento y bendiga. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, adelante. Gracias por las obras de las manos del doctor Aguilera. Gracias por cada persona que ha sido alcanzada. Gracias por cada suministro médico. Gracias por cada voluntario. Gracias por cada doctor. Gracias por cada médico en formación. Gracias porque todo lo estás haciendo con tu sabiduría y tus tiempos. Gracias porque le has dado la sabiduría y el acceso a ese discernimiento al doctor. Gracias porque será aplicado en el desarrollo de cada proyecto. Gracias por ese discernimiento. Gracias también por cada obstáculo que tú vas quitando del camino. Gracias por cada fortaleza, por cada momento de fortaleza. Gracias inclusive por los momentos de debilidad en los cuales te has convertido en fortaleza. Pido que bendigas este momento y que bendigas cada proyecto y cada persona que esté en contacto con Fede y con todo lo que esta organización haga y que se pueda proyectar a niveles mayores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor, gracias por su tiempo. Para servirte. Gracias. Bueno, excelente. Muchas gracias por quedarse hasta el final. De los mayores beneficios que he encontrado a raíz de desarrollar el proyecto es que puedo crecer cada vez a través de los diálogos y la interacción que tengo con cada uno de los invitados. Y la idea es que todos seamos parte de este proceso. Te agradecería de todo corazón si te suscribís al canal para que hagamos que esto se vuelva una realidad.